Esta bella chica sufrió el mismo infierno cuando su madre la encerró por años para que no se casara con el hombre incorrecto. Y pasó de ser así a estar así. Blanche Monnier tenía 26 años cuando Louis, su madre, la sometió a un brutal cautiverio porque quería casarse con un hombre que no estaba a su altura. Y se convirtió en un infierno para esta chica, y todo solo por amor. La madre la cautivó, la secuestró, la encerró en un cuarto, donde más tarde descuidaría tanto a su hija que se convertiría de esta mujer a esta mujer. Y todo solamente por enamorarse de la persona incorrecta. ¿Quieres conocer la historia completa? Quédate, que yo te la platico. Eran las 5 en punto de la tarde del jueves 23 de mayo de 1901, cuando el comisario Buchenton de la policía de Poitiers, Francia, golpeó la puerta de la mansión de la familia Monnier. La empleada de la familia no pudo negarse a abrir. Buchenton venía acompañado y con una orden del procurador de París para revisar la elegante casona. La excelente reputación de la familia aristocrática no los iba a detener. La empleada, luego de consultar a la dueña de la casa, le respondió que Madame Louise Monnier, de 75 años, estaba en cama y tendrían que ir a hablar con su hijo Marcel, de 53 años, doctor en leyes y exfuncionario público, quien vivía en la propiedad de enfrente. Fue entonces que los policías cruzaron el jardín y los rosales y llegaron hasta su puerta. El mayordomo intentó desanimarlos, pero no lo logró. Marcel tuvo que atender a los uniformados, quienes venían dispuestos a aclarar una horrible denuncia sin firma que aseguraba que en la casona familiar había una mujer mayor de edad capturada en contra de su propia voluntad. Una vez que las autoridades entraron a la mansión, fueron chequeando una a una las habitaciones de la planta baja. Encontraron todo en perfectas condiciones. Decidieron seguir la búsqueda en la segunda planta. No encontraron nada raro, hasta que se toparon con una puerta bastante misteriosa. Estaba completamente sellada con cadena y con candado. Exigieron que fuera abierta, si no tendrían que llamar a un juez. Entonces, la dueña no pudo negarse y tuvo que abrir esa puerta. Al entreabrir la vieja puerta de madera, un olor nauseabundo se les pegó húmedo en sus caras y los agentes intentaron contener la respiración, pero tenían muchas ganas de vomitar. En la completa oscuridad, al fondo de la habitación y sobre un colchón apestoso, llegaron a distinguir la sombra de lo que parecía ser una persona. Inmediatamente rompieron las cadenas de las persianas y rasgaron la lona que tapaba las ventanas. El sol iluminó entonces la habitación, mientras las ratas y cucarachas corrieron a refugiarse. Fue entonces cuando los policías observaron que se trataba de una mujer demasiado delgada, casi en los huesos. Ella tenía el cabello largo oscuro que caía hasta sus tobillos y uñas bastante largas como si fueran una especie de garras. Estaba rodeada de restos de comida, orines, gusanos, insectos y de sus propias heces. Cegada por la luz, la mujer cerró los ojos y pegó unos gritos al tiempo que intentaba esconderse. Ella era todo lo que quedaba de aquella mujer a la que buscaban. Sí, aquella chica joven y bella llamada Blanche Monnier. Blanche Monnier, quien alguna vez había sido joven y bella, tenía 52 años el día en el que fue rescatada del infierno, que vivía en su propia casa con su propia familia. Esta mujer pasó de ser así a convertirse en esta otra persona a causa de todo el infierno que su madre le hizo pasar. Pero ¿cómo es posible que una madre le haya hecho tanto daño a su propia hija? Ahora te voy a platicar el porqué. Blanche Monnier nació en Poitiers, Francia, el 1 de marzo de 1849, dentro de una familia próspera y respetada en la ciudad. Louise Leonide de Marconier, su madre, era una socialité de la época que frecuentaba fiestas, galas benéficas y cócteles. Su padre, Charles-Émile Monnier, era decano de letras de la Universidad de Poitiers y profesor de retórica. El matrimonio, que pertenecía a la aristocracia local, practicaba el catolicismo y era declaradamente monárquico. El hermano mayor de Blanche, Marcel, había nacido solo un año antes que ella. Ya en la adolescencia, Blanche había comenzado a tener crisis místicas, problemas nerviosos y desbarajustes alimenticios. Además, que el carácter autoritario de su madre no ayudaba mucho. En 1874, Marcel se casó con una mujer española de origen noble y por su empleo como funcionario se mudó y vivió varios años en otras ciudades del país. Los problemas más graves para Blanche comenzaron cuando ella se enamoró de una persona que su madre creía inconveniente para ella y para toda la familia. Aunque había tenido varios pretendientes, ella escogió un abogado protestante y republicano que le llevaba muchos años. El hombre vivía en una casa cercana y estaba en bancarrota. Era todo lo opuesto a lo que Louis y Charles-Émile Monnier pretendían para la bellísima joven. Cuando a los 26 años Blanche les anunció que tenía la intención de casarse con él, sus padres, espantados, se opusieron e hicieron todo para que esto no sucediera. Su
Su padre acababa de perder su puesto como decano de letras y la grieta entre republicanos y monárquicos se había profundizado cada vez más. Que un republicano encima protestante y sin un céntimo pretendiera casarse con Blanche era lo peor que podía pasarles. Se cree que además de no aceptar su unión, el plan malévolo para encerrar a la chica vino después de enterarse que Blanche estaba embarazada. Aunque no se sabe qué tanta verdad haya en todo esto, si fuese verdad, es probable que también al bebé lo hayan desaparecido. Con Blanche deprimida, sus padres habrían decidido encerrarla para siempre. Lo que podría haber comenzado como una cruel reprimenda se habría transformado, con el paso del tiempo, en un brutal cautiverio. Para 1876, ya Blanche Moniac había desaparecido de la faz de la tierra para la mayoría de sus conocidos y amigos, y ni siquiera su novio sabía absolutamente nada de ella. Para justificar la ausencia de Blanche, los Moniac simplemente mintieron. Primero dijeron que estaba en un internado en el Reino Unido. A medida que fueron transcurriendo los años, tuvieron que inventar otra excusa para su ausencia. Contaron que Blanche se había instalado en Escocia. Mientras tanto, siguieron con su vida habitual y alguna vez hasta lloraron en público, simulando que la extrañaban. La salud mental de Blanche Moniac, atrapada en su propia casa, se fue deteriorando cada vez más y más y más. Veía fantasmas, se quitaba la ropa, se negaba a comer. Blanche se fue consumiendo a solas hora tras hora tras hora, minuto tras minuto. Y aquella chica joven y bella fue perdiendo cada vez más la esperanza de poder salir de ese cubículo que la tenían encerrada. Su padre Charles dejó este mundo en 1882 sin decir nada de lo que había ocurrido con su hija. Ya nadie preguntaba por la chica, a quien creían en el extranjero. Aquel novio no aceptado también dejó este mundo en 1885 sin saber qué era lo que le había pasado a su amada Blanche Moniac. En 1891, Marcel volvió a vivir en Poitiers, Francia, y se instaló en una casa situada enfrente de la casa de su madre. Las discusiones sobre qué hacer con Blanche habrían sido frecuentes por esa época. En 1896, la persona que se encargaba de Blanche, Marie Poignant-Foxy, también dejó este mundo. Y a partir de aquí, todo para Blanche cada vez fue mucho más en decadencia, hasta tal punto que ella no sería cuidada por absolutamente nadie, y entonces por eso sería encontrada en las peores condiciones que cualquiera podría imaginarse. En 1899, Madame Moniac decidió tomar dos nuevas empleadas para la casa, Juliette Dupont y Eugène Tavior. Esa decisión sería el principio del fin del secreto de la familia. Si no hubiese sido por una carta anónima, nadie hubiese hallado jamás a Blanche Moniac. Esa carta la recibió el procurador general de París. En ella le informaban que en la casa de los Moniac se encontraba una mujer en muy mal estado privada de su libertad. Para el procurador, esto era increíble de creer, pero de todas maneras mandó a revisar a esa casona de Poitiers. Alguien por fin se habría apiadado de aquella bella chica que se convirtió en una criatura irreconocible. Así fue que Blanche apareció todavía con vida, pero con la salud y la mente completamente arruinadas. Al día siguiente del hallazgo de su hija, a Louis Moniac comenzó a llegarle su castigo, pues sus vecinos que la respetaban comenzaron a gritarle de palabrerías pidiendo venganza por lo que había hecho. La madre y hermano de Blanche finalmente habían sido arrestados. Louis Moniac, la madre, terminó confesando que preocupada porque su hija se relacionara con un hombre fracasado y que ensuciara el honor de la familia, habrían decidido encerrarla hasta que ella les asegurara que lo iba a rechazar y que ya no estuviese enamorada de aquel hombre. Pero luego las cosas se alargaron con el tiempo y como excusa dijo que su hija se negaba a salir de la habitación, que su salud mental había empeorado luego de una fiebre muy severa y que Blanche se negaba a comer y a vestirse. Pero a pesar de confesar lo que había hecho, Louis Moniac no soportó haber sido descubierta y tan solo 2 semanas después de haber sido encarcelada, la mujer dejó este mundo. Su hijo, Marcel Moniac, fue quien terminó siendo enjuiciado por su complicidad en el cautiverio de su hermana y para el 11 de octubre de 1901 fue condenado a 15 meses de prisión. Pero seguro te estarás preguntando en este momento qué pasó con Blanche después de haberla rescatado. Pues luego de ser rescatada, Blanche fue derivada en ambulancia al Hotel Dieu, donde fue atendida por las religiosas. Después de tanto encierro tenía desmoronados tanto el cuerpo como el alma. Al llegar a la institución, lo primero que hicieron fue pesarla. Descubrieron con horror que la balanza no llegaba a marcar ni siquiera los 25 kilos. Estaba tan débil que no podía sostenerse parada sola. Las fotografías del hallazgo de Blanche Moniac, sacadas por las autoridades, fueron publicadas por el periódico 40 días después del hallazgo.
El 11 de junio de 1902, Blanche fue trasladada al hospital psiquiátrico de Blois. Pasó a vivir en otro tipo de encierro, limpia, rapada y bien alimentada. Su mente nunca volvió al mundo de la normalidad. Su triste vida terminó de apagarse lentamente en ese mismo hospital y el 13 de octubre de 1913, con 64 años, Blanche Monnier se fue de este mundo. Ese año también dejó este mundo su hermano Marcel, quien vivía retirado en una mansión en los Pirineos. Ya no había testigos directos de todo el infierno que había vivido aquella bella joven, aquella chica que tan solo su único error fue enamorarse de la persona equivocada para que toda su familia la tratara como si se tratara de cualquier otra cosa. Sí, familia, uno de los casos e historias más increíbles de creer, más aterradoras, más tristes y más atroces que una familia le haya ocasionado a su propia familia, que una persona le haya ocasionado a otra persona. En verdad, yo no sé ustedes, pero yo me queda un gran vacío aquí adentro de saber que personas como la madre de esta mujer, de Blanche Monnier, están dispuestas a hacer todo con tal de no manchar su reputación, con tal de no manchar su prestigio, y hacen locura y media para tratar de que eso jamás se descubra. ¡Wow! Increíble, verdaderamente lamentable, triste y bastante aterrador. Me gustaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo. Y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares, conocidos para que se enteren de todo lo que ocurre alrededor de todo el mundo. También te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que les dejo aquí en pantalla: Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Les recuerdo que subo videos todos los días a las 8 o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no habías visto, para que te quedes muy pendiente. Ahora sí, sin más que decirles, familia, yo soy Kevin Barranco. Y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!